Eso, gente linda, gente buena, gente cool, ¿cómo están? Hoy tengo el placer enorme de tener en el podcast a un amigo de trabajo anterior y que se ha convertido en un hermano en ese tiempo que tengo de vivir aquí en Panamá. Y ahora me complace enormemente de tenerlo aquí en el podcast para preguntarle sobre una serie de cosas sobre las que a él le apasionan. Y les presento en este caso a Jesús González. Jesús, ¿cómo estás? Excelente, Josué, gracias. Semejante presentación. De verdad te agradezco mucho, claro. Jesús, cuéntanos un poquito de ti, así como por encimita, para que los audientes tengan como un contexto de quién eres. Claro, con todo gusto. Mira, Josué, mi nombre completo es Jesús Rafael González Chirinos. Híjole, sí. Eso no lo sabía. Ajá, bueno, mira. Crecí en una parte de Venezuela que se llama Palo Negro, estado Aragua. En ese momento tuve la oportunidad de crecer en un ambiente súper enriquecedor y nutrido en muchos aspectos. Y soy diseñador gráfico. Estudié diseño también en el estado de Aragua, en una academia que se llama Doctor Graphic y en otra academia que se llama Centro Gráfico de Tecnología. Te comento esto porque, eso fue lo que estudié, pero no empecé estudiando eso. Yo empecé estudiando ingeniería civil, imagínate. Iba a ser ingeniero. Vaya. Pero todo el tema de la matemática como que no se me daba muy bien. Y desde niño siempre me gustó mucho colorear, pintar. Digamos que fue un acercamiento bien orgánico. Creo que a todos los niños les gusta eso, pero a mí me apasionaba mucho. Y bueno, luego dejé ingeniería, me fui a estudiar diseño. Y desde entonces estoy en este camino. Estamos hablando de que probablemente, ¿cuántos años? Me gradué como en el 2005. Sí, aproximadamente 2005, 2006. Desde entonces. Anda, cuando yo estaba saliendo del colegio, Jesús. Sí. Y bueno, estoy en Panamá desde el 2011. Así que trabajando mucho, siempre dedicado al diseño de una u otra forma, y he tenido una súper ventaja, una suerte de la vida de poder dedicarme a lo que estudié, a lo que me apasiona y poder mantenerme, ¿no? Con esto, siempre es importante eso. Sí, de hecho, porque hay una broma interna dentro del gremio del diseño de que, y de hecho memes y todo respecto a eso, de que los diseñadores, no sé, nos morimos de hambre en muchas, sí, o sea, es como, hey, ¿por qué estudiaste diseño gráfico? Ah, ok. Eso es como haber estudiado, no sé, alguna ciencia social genérica, y entonces la gente nos tiende a ver como gente que vive mendigando trabajo, pero en realidad tiene razón. En Panamá ha pasado un repunte importante de la solicitud de diseñadores en muchas áreas, tanto de diseño gráfico como en otros ámbitos, que ha sido bastante gratificante. Entonces, viendo ese tema y más o menos de lo que queremos hablar en este podcast, es sobre la identidad gráfica y sobre la identidad que se logra para una marca o una organización a través de lo que es la investigación. Entonces, para ti, ¿qué es la identidad de una organización? Para mí la identidad de una organización no podemos de alguna manera verlo objetivamente como el logotipo, el texto, el color, el tono, o probablemente sean conceptos un poco más apegados al ámbito de diseño. Pero para mí
realmente siempre he visto la identidad de una corporación, la identidad de una persona, un servicio, de un producto, como ese único vendedor que vas a tener afuera cuando tú no tengas oportunidad de describir tu empresa. Cuando tú no estás presente para describir quién eres, cuáles son tus valores, cuáles son tus motivaciones, por qué estás haciendo lo que estás haciendo, cuál es ese objetivo, qué está detrás, cuál es tu historia. El único elemento que está ahí es todo lo que construiste alrededor de tu identidad. Y te digo todo lo que construiste alrededor de tu identidad porque tu identidad, precisamente la identidad corporativa, yo siento que es un compendio de muchos elementos. Y por supuesto el logotipo es uno de ellos. Yo siento que lo puedes ver, yo siento que lo puedes sentir y que cualquier persona también puede sentir cuando una empresa tiene logotipo, tiene color, tiene un mensaje gráfico, pero está carente de identidad. Yo siento que eso se siente. Y esa sensación de que tal vez le falta algo, eso tal vez se debe por un tema de que sea memorable, que pasa a través del tiempo, o es por alguna otra razón. ¿Qué sientes? Yo creo que también es importante el que sea único, que sea memorable, que se destaque, que llame la atención, que capture la atención. Y esto ha sido un referente histórico desde siempre. Siempre han buscado la identidad o los elementos de la identidad gráfica capturar atención. Hoy en día, pues muchísimo más, cuando la pelea y la batalla digital es tan grande. Sin embargo, yo creo que cuando las empresas carecen de concepto y carecen de historia, cuando la propuesta no tiene ese algo indescriptible a veces que te hace sentir que te conecta con la empresa, esa narrativa, ese proceso previo que lo puedo transmitir a través de varios elementos, yo creo que ahí justamente es en donde se puede sentir. ¿Y cómo sucede que una empresa en la que tal vez cuando, no sé, que llegara, si fuera un cliente que se acerca a ti para resolver ese problema de que el cliente siente que su entidad de marca o la entidad de su organización no es lo suficientemente fuerte, tal vez no al inicio entienda de que debe ser por un tema de pertenencia o de que es una marca que tenga una presencia fuerte, una historia que contar, etcétera, pero que tal vez llegue a preguntarte, ¿y cómo hago para lograr que mi marca sea fuerte, que mi marca sea reconocible? ¿Qué es lo primero que haces cuando un cliente llega a pedirte ayuda con respecto a eso? Yo internamente siempre he sentido que la historia, o sea, la historia detrás de cualquier símbolo, la historia detrás de las palabras, la historia detrás de los alimentos, son realmente las que conectan a la gente. Si la marca nació en el 2018, probablemente sea muy difícil que pueda vender una trayectoria y vender una herencia histórica porque la marca es nueva. Sin embargo, siempre hay posibilidades de construir una historia y esa historia siempre está ahí. Cuando un cliente se acerca a mí y me comenta sobre, generalmente las solicitudes tienden a ser, necesito un logotipo. Necesito un logotipo o necesito algo más práctico, necesito una tarjeta de presentación a lo mejor. Y yo creo que ahí arranca el proceso. Empezar a investigar, empezar a internalizar junto con el cliente en una conversación de por qué estás necesitando esto, qué quieres hacer, quién eres tú, conoces a tu mercado, conoces a tu gente, por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y profundizando en eso, cuando te lo permiten, realmente empiezas a construir lo que más adelante van a ser los elementos que te van a ayudar
a construir esa historia. Porque empieza en ese proceso de investigación o de entrevista previa, empiezas tú a atajar y a hilar una historia. Oye, ¿te gusta las montañas? Y por eso, en ese sentido, te gustaba mucho viajar y te gusta el aire libre y el paseo por el bosque. Entonces empiezas a buscar por qué. A lo mejor consigues una buena relación con el abuelo y a lo mejor consigues por ahí mismo la historia de ese señor. A lo mejor esa historia es enigmática y es interesante y resulta que es un extranjero que vino al país y entonces vas narrando esa historia y cuando descubres resulta que esa persona viajó en un barco y de repente tomas el barco como un elemento conceptual, armas toda una historia y le propones, haces esta venta al cliente y le dices, mira, el concepto, antes de tan siquiera los bocetos, el concepto es este. Ahí es en donde tú, y bueno, a mí particularmente me fascina ver la cara del cliente decir, wow, eso es lo que yo quiero transmitir. Me parece curioso porque dentro de todas las cosas que pasan ahorita de marcas, hay una que me llama mucha atención hablando del tema del logo y de su identidad, que viendo de que hay marcas que son, como dicen en inglés, timeless, que son que pasan a través del tiempo porque su diseño es tan bueno, como no sé, Nike o Adidas o Apple o otras marcas que con un logo muy sencillo ellas se identifican y prácticamente no tienen que cambiar durante su proceso. Hay dos temas que me gustaría ver qué opinas sobre eso antes de continuar con el tema de la investigación, y es una marca esta de sirope de maple, la famosa Gemina o Yamaina, exacto. Viste que ellas cambiaron, o sea, que la marca tuvo que cambiar o está modificando su logotipo debido a que tenía una connotación de que la persona que prestó su imagen para su logo hace tantos años venía de un contexto de esclavitud y entonces tuvieron que cambiar la imagen. Entonces es un ejemplo de cómo a marcas, hay algunas que su imagen o la historia que contaban no era necesariamente la que era en la vida real, y a veces fabricar una imagen que no tiene esa conexión con la realidad puede ser peligroso con el tiempo, que es lo que estamos viendo con esta marca, que todo el mundo la reconoce y mucha gente te puede asegurar de que es la marca que tiene el mejor sirope de maple del mercado, y se dieron cuenta que la persona que salía alegre en el logo, toda feliz, cuando ellos compraban y se preparaban sus pancakes, era una persona que venía de un proceso social muy difícil y que todavía al día de hoy continúa. Entonces, ¿cómo tener cuidado, Jesús, con respecto a cuando estoy creando una marca a nivel gráfico, que la historia que estoy contando tenga una conexión con la realidad social que está viendo? O sea, sí entendemos de que la realidad social de esa época era muy diferente, pero ¿cómo tratar de hacerle entender a los clientes que eso es importante? Que la historia que estás contando en este momento con tu marca puede afectar a futuro y hay que hacerlo bien. Entonces, ¿qué sientes que debería ser la forma en la que cuando te estás sentando a hacer el diseño con el cliente, le enseñas la historia y todo, qué es lo que sientes que deberías poder decirle a un cliente para poder hacerle entender esa parte? Claro. Mira, yo creo que en principio la autenticidad es algo contagioso. Yo siento que cuando vendes, cuando logras estructurar una historia auténtica, una historia real, y convertirla en una identidad y narrar una historia
narrar unos valores, hacer llegar el mensaje auténtico que realmente nació de tu familia, de tu herencia, de tu desarrollo, de la forma de hacer el producto, de dónde viene. Cuando logras hacerlo, empiezas a tener la ventaja de lo timeless. Sin embargo, teniendo en cuenta lo que actualmente está pasando y lo que ha venido pasando hace muchísimo tiempo, hay ciertos elementos que tienen como una bandera encima. Y voy a intentar este acercamiento que también es delicado, no necesariamente propio de un contexto de esclavitud, pero para lo que nosotros pudiera representar el verde, el color verde, para países islámicos, definitivamente es un color delicado. Es un color que tienes que usar con cierto respeto, porque tiene connotaciones religiosas. Cuando, al igual de repente que nosotros tenemos una identidad de una mantequilla o de un queso y colocamos una vaca generalmente por la relación del producto lácteo, debemos tener mucho cuidado si nosotros queremos desenvolvernos en países como India, en donde es un animal sagrado. Entonces yo creo que el diseñador tiene muchísima responsabilidad porque el cliente a veces no sabe estas cosas, no sabe que puede afectar. Inclusive lo vemos también en nombres, en estructuras de nombres que cuando lo colocas en un ambiente digital terminan siendo una estructura bien comprometedora, por así decirlo. Y ahí justamente es donde el trabajo del diseñador tiene que ser un trabajo responsable. Y cuando digo responsable es que en efecto el diseñador es el que tiene la posibilidad de realizar el estudio, de verificar que estás con las herramientas que tienes en vivo, con las herramientas que tienes a la mano, de que estás caminando por una senda segura, por así decirlo. Mira, el contexto social definitivamente que se estuvo viviendo en ese momento tenía su particular, sin ánimos de llevar de repente la conversación a ese punto particularmente del contexto de esclavitud, cuando hoy estamos viviendo todo lo que pasó luego de George Floyd y las protestas y lo que significa, y por supuesto 400 años de esclavitud, y el racismo que aún se siente en las calles, no solamente de Estados Unidos, se siente en las calles de muchos países, y ver la discriminación, ver cosas como los errores que el reconocimiento facial con inteligencia artificial hacía con asiáticos, con afroamericanos, con voces diciendo que hombres eran mujeres y todo el tema de género. O sea, yo siento que hoy en día el diseñador debe estar muy atento a todo lo que es su contexto social. En ese momento, su contexto social permitía algunas libertades, por así decirlo, como las libertades de promocionar cigarrillos, como las libertades muy estrechamente marcadas con machismo en la publicidad norteamericana de los años 50 y 60. Entonces, tú ves que el contexto a veces no es responsabilidad del cliente, pero definitivamente es responsabilidad del diseñador. Tomando en cuenta esto de la responsabilidad del diseñador, voy al segundo punto de lo que te iba a preguntar sobre la realidad actual y con respecto a las marcas y los logos y toda la entidad gráfica de muchas empresas, y con el auge que hay actualmente de startups y de empresas tecnológicas que prácticamente
todos los años sale un par o 3 o 4 empresas que empiezan a recibir rondas de financiación de fondos de inversores, valga la redundancia, y empiezan a levantar esa cantidad de dinero tan exorbitante. Muchas de ellas con el tiempo, y lo hemos notado por ejemplo con empresas como Uber, como Spotify en cierta parte, que empiezan con logos, principalmente en la época, yo siento que esa era la época dorada de internet, finales de los 90, principios de los 2000, donde todos los logos de esas marcas eran diferentes y todos tenían muchísima personalidad, pero muchísima personalidad. Entonces, a la hora de que empieza esta época, de esta última década, por ejemplo, donde todas las marcas empiezan a tirar sus logos mucho más minimalistas, casi todos sin serifas, que son tipografías como más, o letras o tipos de letra que son más simples, que no tienen casi nada de adornos, todas empiezan a parecer una más a las otras. Entonces, en una época en la que las marcas cambian tanto de identidad, que tratan de adaptarse cada casi que 2-3 años, actualizan su imagen gráfica, y lo comparas con lo que pasaba hace 100 años con marcas como Coca-Cola, con marcas icónicas de automóviles, etcétera, que empiezan a competir contra los Tesla, contra Uber, contra Airbnb, contra Spotify. Todas esas marcas de la vieja usanza empiezan a competir con estas marcas, con sus nuevos diseños, con su nueva forma de adaptar. Lo que quiero saber con eso es, ¿qué piensas con respecto a esa modalidad de, hey, cambio muy rápido, claro, pero no tengo necesariamente esa fortaleza de marca que tengo, pero que tiene una empresa como Coca-Cola, como Nike, que prácticamente no han cambiado mucho durante tanto tiempo, versus las otras que cambian cada 2 años? ¿Qué te parece? O sea, ¿qué piensas con respecto a eso? ¿Qué sientes con respecto al hecho de que son tan dispares? Mira, yo creo que necesariamente hay que colocar un par de elementos en la mesa previo. Anteriormente, el artista al cual podía solicitarle algo parecido y que ahora, digamos, en ese momento había necesidad de destacar, de decir, yo soy una empresa que utiliza ingredientes especiales, no soy esas otras empresas que me están copiando, y empieza la necesidad de decir, de separarse del grupo. En ese momento la posibilidad, o el artista, el artesano que estaba detrás, venía de un mundo muy, muy pintoresco, venía con una técnica mucho más amplia, con pintura, con ilustración, con composición, con obras clásicas, y entonces puedes ver cómo esas etiquetas y esos logotipos se construían de una manera diferente, porque era la apreciación de un artista de cómo podía simplificar algo, y ves esa complejidad en esos logotipos. Esa misma complejidad de logotipos, y te hago un paréntesis, porque a mí me parece que Coca-Cola es el mejor ejemplo, pero también siento que Coca-Cola fue hay algo de suerte detrás. Y te lo dejo en paréntesis para conversarlo más adelante. Porque más adelante hay una necesidad de reproducción. Y la necesidad de reproducción para colocarlo en todos mis productos, para colocarlo en la ropa, para colocarlo en vallas, había un problema. Sí, el logotipo, sí, la identidad era muy compleja de reproducir. Entonces, mientras más compleja de reproducir, era también aún más costosa, porque demandaba X cantidad de colores, necesitaba muchas planchas, necesitaba unos verdaderos magos a nivel de reproducir esto en paredes, en vallas publicitarias. Viene la tecnología luego a proponer una posibilidad de toda esta complejidad gráfica, vamos a poder reproducirla. Y hay un punto también económico que existía en ese momento,
que mientras tú tuvieras un logotipo que necesitara de varios colores o de varias transiciones de color o de algún tipo de efecto de color, iba a ser imposible que tú pudieras tener una reproducción en un sello de goma, en una lata, en madera, en acero. Y esa dificultad hizo que las empresas necesariamente solicitaran a estos artistas, mira, tenemos que cambiar, tenemos que hacer esto una sola pieza, pero una sola pieza desde la perspectiva de la necesidad de reproducirla, para poderla hacer un bloque de acero que yo puedo calentar, y ese bloque de acero es el que me va a permitir sellar el logotipo en un pedazo de cuero, y ese pedazo de cuero es el que yo luego voy a coser a un jean, a un pantalón, a una billetera, y así sucesivamente. Fue más una cuestión de necesidades de reproducción, y es cuando la tendencia de utilizar una hoja membretada, de utilizar un sobre de correo, que definitivamente ya está cada día más en desuso. Tener la posibilidad de que tu logotipo funcionara solo con negro o solo con una tinta representaba un ahorro económico. Entonces, con el boom del .com, con toda esta salida digital, y empiezan estas empresas a tener la pantalla como medio de despliegue del logotipo, por supuesto nos abrimos a 256 millones de colores, a todo el espectro que nos permite el RGB. Y estas marcas que no necesitaban de tanta valla publicitaria en exteriores, de camiones pintados, de cuero repujado y de una reproducción compleja, empezaron a decir, bueno, no hay ningún problema, mi pantalla es mi formato, por lo tanto yo me voy a volver loco y voy a tener toda mi personalidad marcada en sombras, brillos, transiciones de color, degradados, transparencia. Y vimos estos logotipos como cuando salió Chrome. El logo de Chrome era espectacular, parecía y tenía textura, tenía forma, y tú podías, casi te daba la sensación de poder tocarlo. Llegó otra vez la necesidad gráfica, la propuesta de este nuevo problema. ¿Cuál es el nuevo problema si estoy en pantalla? Si de repente, bueno, ya soy una empresa grande como Google, puedo imprimir una cantidad de hojas membretadas a un costo, y digamos que puedo asumirlo, puedo bordarlo, y no tengo tantos problemas. La tecnología va avanzando y me va permitiendo transmitir eso. Pero si realmente quiero que la marca sea consistente en todos sus despliegues, me doy cuenta que no hay forma hasta el momento de bordar un degradado o una transición de color o una transparencia. Estoy seguro que vamos a llegar, completamente convencido, y en ese momento se va a abrir la posibilidad otra vez de colocar una cantidad importante de colores en ese tipo de reproducciones. Pero la necesidad del logotipo en un formato más pequeño, la necesidad del logotipo en un formato tipo Fabi-Icon, en el bordecito pequeño del navegador, y yo necesito que sea legible, que se entienda, que sea reconocible, que se identifique rápidamente. Entonces el reto es cómo hago que esto que necesita esta cantidad de elementos y de efectos se vea a 16 por 16. ¿Cómo hago eso? Eso representa un problema, y vienen a hacer de nuevo un trabajo del diseñador gráfico, y el diseñador gráfico propone y dice, mira, pero vamos a back to basics. Vamos a aplanar este logotipo. Vamos a restarle una cantidad de colores. Vamos a garantizar que el control diapo, el blanco sobre negro y el negro sobre blanco, vamos a garantizar que eso funciona. Y luego que garantizamos que el logotipo sea flexible, que sea escalable, que sea reproducible, ahora bueno, vamos a probarlo a 16 por 16. ¿Funciona? Sí. Perfecto. Eso es un buen trabajo. Y ahí es donde tú ves que hay unas páginas que destacan a ese nivel y hay otras páginas que no lo logran.
Y cambiando un tercio, viendo todo eso del logo y volviendo un poco más hacia tu historia, ¿cuándo fue que te diste cuenta que ese tema del branding o de la identidad de marca, ¿cuándo te diste cuenta que esto te apasionaba? O sea, ¿cuándo te diste cuenta que que tú dijiste, esto es lo mío, esto es algo a lo que yo quiero dedicarle tiempo de mi vida a explorar, a hacerlo crecer y hacerme bueno en esto? Wow. Yo puedo recordar un logotipo que hice muy joven. Aún estaba estudiando bachillerato. Tal vez entre primero y segundo año. Y me lo solicitaron como un emprendimiento familiar. Y a mí se me ocurrió agarrar una pajilla de tocar guitarra. Las conoces, su forma. Es un formato como triangular y con bordes redondeados. Bueno, yo tomé esa pajilla, la coloqué en un papel, la remarqué en el borde, la giré en 90 grados, 180, la volví a colocar en el mismo sitio, volví a trazar la pajilla y quedó una forma. Esa forma gustó. Y me dijeron, no, sí, mira, buenísimo, ahora este es nuestro logotipo, esto va a ser. Eso me llamó la atención, pero me llamó la atención la alegría que estaba del otro lado. Esa alegría, yo dije, o sea, me generó una satisfacción, me generó alegría a mí también. Y yo dije, wow, esto es interesante. Años más adelante se me atraviesa en las manos un libro de semiótica y de simbología. Ese libro era de mi tío Antonio, y yo empecé a leer la cantidad de definiciones, de conceptos, de mensajes que podía tener una estrella. Una estrella de 3 puntas, de 4 puntas, de 5 puntas, si está volteada, si no está volteada, si es amarilla, si es negra, tiene el borde, y la cantidad de definiciones y de gente que está detrás de una definición y utiliza esta imagen para representar sus valores, su creencia. Luego, en otro momento, otro tío me dice algo interesante. Me dice, Jesús, mira la cruz, la cruz como símbolo católico. En ese sitio, digamos, nosotros tomamos el símbolo en donde murió Jesús y lo utilizamos para representar la religión. O sea, si un símbolo tiene una fuerza gráfica, definitivamente es la cruz. Representa un sacrificio. Entonces, logré irme como enamorando de la posibilidad que tiene un mensaje gráfico y de cómo puede existir un grupo amplio de gente detrás de ese mensaje gráfico, dispuestos a matarse, literalmente, por ese mensaje gráfico. En ese momento yo dije, no creo que fue algo que declaré, yo me voy a dedicar a realizar logotipos el resto de mi vida, porque en efecto no es exactamente lo que hago, pero yo creo que ahí me enamoré. Me enamoré de ese, y me apasioné de ese efecto, de cómo alguien como la esvástica, que es drásticamente contrario al ejemplo previo, y que además tiene un origen hindú, no necesariamente nazi, y que tiendes a ver, o sea, es tan simbólico, tiene un significado tan fuerte, que ves la esvástica hindú, y te da una apreciación negativa. Pero resulta que la hindú es la más vieja, digamos, la original. Y luego el movimiento nazi la gira ligeramente y la voltea, le hizo un cambio, y todo lo que representó después a través de ese símbolo, que ahora tú ves el símbolo y te recuerda toda esa historia, te
te puede molestar el día ver ese símbolo. Imagina ver ese símbolo de repente en una calle o en una protesta y tú ves un poco de gente con la esvástica nazi en un teacher caminando por las calles de Panamá. Créeme que eso va a ser bien interesante de ver las reacciones. Y realmente, ¿qué estamos teniendo? Estamos teniendo un mensaje gráfico y bueno, por supuesto, estamos teniendo todo un mensaje bien amplio a través de una propuesta gráfica. Ese efecto es el que a mí, yo creo que me enamoré temprano de ese y siempre es lo que busco cada vez que me llega un cliente a pedirme un logotipo y dije, tengo oportunidad de desarrollar un mensaje potente con el cual este cliente puede utilizarlo como escudo, como representación. Ahora yo dejé de ser Jesús, ahora soy esta propuesta gráfica. Y si hablando ya específicamente de los clientes, porque ahora mencionabas de eso cuando te sientas con el cliente a proponer esa transformación de lo que es su negocio, su entidad, su organización, convertirla en una imagen que permita transmitir ese mensaje a través de diferentes medios y que la gente lo interprete o lo sienta cuando está expuesta a esto. ¿Cuál ha sido la anécdota que más recuerdes con un cliente? O sea, que tú digas, esto es algo que yo nunca voy a olvidar en mi vida. Puede ser una o puede ser varias. No sé, cuéntame las que quieras. Mira, te voy a contar una que no es tan vieja. Es realmente un poco más reciente. Me atrevería a decir que hace unos 4 años. Este muchacho es amigo mío. Tiene una historia interesantísima, pero no es precisamente de él. La historia de él es muy buena también, y a mí me conectan las historias. Yo creo que todo el mundo lo conecta en las historias, y él me narró la historia de su papá algún día, compartiendo, me narró la historia de su papá. Su papá fue inmigrante y vino de Croacia, y en algún momento se paró en Venezuela. Él tomó un barco y en algún momento se bajó. Él preguntó, le dijeron, llegaste a Venezuela, llegaste a La Guaira, y ahí se bajó. ¿Por qué? Huyendo de toda la situación de ese momento, Europa Central, de la guerra y todo. Bueno, se desarrolla en Venezuela, como hicieron muchísimos, y luego vamos a adelantarnos completo en esa historia. Su hijo vive aquí en Panamá y quiere montar un emprendimiento, y el emprendimiento es automotriz, y viene a mí y me dice, mira Jesús, yo quiero hacer un logotipo, algo sencillo, algo fácil. Son a veces algunos de los conceptos que a mí me dan un poquito de risa, ¿no? Porque tú sabes que cada vez que dicen fácil y sencillo, realmente no es fácil y sencillo. Inclusive el desarrollo de un mensaje no puede ser fácil y sencillo. Pero bueno, digamos que me hace la solicitud y yo dije, bueno, vamos a revisar para hacer una verdadera propuesta. Principalmente, comento, Josué, yo presento una sola opción de logotipo. Soy fiel creyente en que una historia que genere el wow, tú puedes tener una. O sea, tú no puedes tener 2 conceptos, 3 conceptos, puedes tener 3 versiones de un concepto, pero definitivamente un solo concepto, una sola historia contundente. Y yo quise narrar la historia de su papá a través del logotipo. ¿Cómo narro yo la historia de un señor que viene de Croacia? Bueno, narremos de repente la historia de Croacia. Y empecé a hacer una investigación clásico. Wikipedia, Google, vamos a ver su historia, por dónde ha pasado, guerras, vamos a ir un poco más atrás, por qué es importante en el mundo, cuál es su importancia geográfica, y ahí yo voy profundizando
en el sentido de que cuando consigues un link interesante vas y profundizas sobre ese link, y voy narrando y voy redactando ahora uso Notion, gracias a ti, muchas gracias, pero voy redactando en mi blog de notas lo que voy consiguiendo, lo que me está llamando la atención, y consigo, Josué, que resulta que en Croacia, en una isla de Croacia, se consiguió a nivel arqueológico una de los bloques de texto y de símbolos más antiguos de la humanidad. Son los símbolos, y discúlpeme, pero creo que se pronuncia como ecloclácticos. Yo te prometo que te voy a buscar como la denominación de esa simbología. Y yo dije, acá está, imagínate. En una isla de Croacia se encuentran las placas más antiguas reconocidas por la humanidad, en donde hay una simbología sobre algo. Entonces, en ese momento yo dije, bueno, vamos a identificar cuáles son dos de esos símbolos que pueda generar algo, que pueda yo formar y utilizar. El símbolo de la fuerza y del equilibrio son exactamente el mismo símbolo, solo que uno está de pie y el otro está acostado. O sea, como en 180 grados. Sí. Yo digitalicé los símbolos, los coloqué con el nombre y le armé todo un pitch de la historia. ¿De dónde vienen esos símbolos? ¿Qué representan esos símbolos? Por supuesto, nadie lo ve y lo sabe fácilmente, pero él puede ampararse detrás de ese símbolo y narrar fuerza y equilibrio a través de un lenguaje antiquísimo, histórico, que además tiene una relación de sangre conmigo, porque es de donde es mi papá. ¡Wow! En ese momento convenzo, pero además desarrollo que son símbolos que están escritos en piedra. O sea, yo tengo ya el referente de que funcionan tallados en piedra. Por lo tanto, o sea, si un logotipo es flexible, definitivamente tiene que salir de ahí. Porque, o sea, eso debe ser un ejemplo, un logotipo flexible. Si está tallado en piedra y es reconocible, oye, ese va a funcionar en papel, en tinta, en metal, en un sello de goma, va a funcionar en una etiqueta, va a funcionar en todo, va a funcionar. Y por supuesto también a nivel gráfico, a nivel digital. Cuando él desarrolló todo esto de su marca y su logotipo, yo lo veía tan contento. Cada vez que él hacía algo nuevo y quedaba demostrado la flexibilidad de su logotipo, venía orgulloso a mostrarme, mira cómo se ve estampado con un sello de goma, mira cómo se ve en negro, mira cómo se ve y esa alegría, yo dije, es un trabajo bien hecho, y me marcó porque además seguimos siendo amigos y él sigue desarrollando cosas con su logotipo y sigue enamorado de su identidad. No sé si quieres otra. No, dale, tú cuenta. Buenísimo. No hay problema aquí. Yo tuve un acercamiento también acá nacional de un empresario. Él me comentó que necesitaba un logotipo para una ex Miss Panamá. Ella se llama Katie Drena. Ella creo que fue Miss Panamá 2016. Ella tiene herencia india, de la India, y es panameña. Y yo dije, voy a intentar la misma ecuación, pero con su nombre. Y además, en su intención era utilizar este logotipo también para desarrollar productos. Carteras, zarcillos, billeteras, cinturones, estampado. Y yo dije, bueno, vamos a intentar hacer algo que tenga esa herencia y que además tenga lectura, tomando en cuenta su objetivo, que es utilizarlo para vender. O sea, utilizarlo para que el público también pueda consumirlo, no tan conceptualmente, pero sí definitivamente algo reconocible. Hice un ambigrama
que es una imagen que puedes leer de izquierda a derecha y si la giras también tiene la misma lectura, lo que amplifica un poco más las posibilidades de reproducción a nivel textil, porque vas a poder verlo a lo Chanel, que no importa en el formato donde lo veas, estás leyendo Chanel. Ese era el sentimiento. Y en efecto, fue el logotipo que ganó, fue la versión que ganó y es el que está utilizando ahorita mismo. Y ese personalmente me llamó mucho la atención porque era el primer ambigrama que transformaba en un logotipo. Viendo esta parte de o sea, esto que me contaste son como, tal vez, como casos de lo que hice con clientes que te generaron muchísima satisfacción. Pero también me gustaría ver la parte del proceso, o sea, de cuál parte de la investigación, todo ese proceso de elaborar un logo o comenzar una identidad gráfica, cuál es la parte que más te gusta. Porque casi siempre cuando uno tiene algo que le apasiona, hay una parte en el proceso de cuando uno o lo está haciendo o está disfrutando esa actividad o esa acción. Hay una parte que uno casi siempre le gusta más. Entonces quisiera saber cuál es, de todo ese proceso de investigación y elaboración de imagen, cuál es la que más te gusta. Claro, te entiendo. Yo creo que no tengo que indagar mucho. Definitivamente es la parte de investigación histórica, de investigación conceptual, no necesariamente histórica, pero en ese momento en donde estoy haciendo una investigación de escritorio, llámese investigación de escritorio, en donde estoy básicamente con Google y Google me permite profundizar libremente, tanto porque me mantenga en Google como que la referencia me lleve un libro. Intento buscar el libro, buscar el estudio que soporte una teoría, porque eso me permite aprender otras cosas. He aprendido cosas muy interesantes, como eso, lo de las tablas más viejas, más antiguas de la humanidad. He aprendido historias interesantes sobre animales heroicos. He aprendido sobre procesos de fabricación complejos y enigmáticos. He aprendido sobre personajes históricos que dejaron su huella en la tierra de alguna u otra manera. Pero eso solamente me lo permite, o yo creo que solamente me lo permito yo también, cuando tengo un cliente detrás y estoy haciendo una investigación por ellos y me sumerjo a buscar. Cuando me sumerjo a buscar contenido y fondo y busco la etimología de la palabra X y eso me lleva a su fonética y su fonética me lleva a un investigador. Ese investigador curiosamente tenía una enfermedad. Esa enfermedad la tenía una sola persona cada 15 millones de personas. Y entonces ahí voy y descubro tantas cosas que no sé y que no sabía, que pasan horas y yo estoy investigando. Yo creo que esa es la parte que disfruto más. Por supuesto, la parte de intentar plasmar cuando estoy de acuerdo con un concepto, intentar traducirlo a nivel gráfico, ese también genera algo de interés y de gusto, pero suele ser frustrante. Suele ser una tarea difícil y a veces no sale y te acompaña una idea por 3 semanas o te acompaña por 4 semanas y ya tú sabes que estás con el deadline encima y ya, o sea, esa parte no me gusta tanto. Me encanta cuando sale a la primera, pero la que realmente disfruto es cuando estoy profundizando en la investigación de conceptos. Mira que yo pensé que lo que me ibas a decir era que te gustaba tal vez la parte del final. Porque eso es algo que a mí me pasa, para los que no saben todavía, bueno, yo soy diseñador también, pero hay una parte que a mí me gusta mucho es cuando uno muestra el producto o lo que uno estuvo trabajando, el proyecto en el que uno estuvo trabajando, y ver la reacción de quién es el que lo consume al final.
Puede ser que sea el cliente o puede que sea el usuario o el cliente final, el cliente de mi cliente. Y por ponerlo como por encimita, porque pensé que tal vez podría ir por ese lado, pero me sorprendió bastante que me dijeras que la parte del inicio, que a mí me gusta mucho, pero insisto, por alguna razón pensaba que también ibas a compartir esa opinión conmigo, que es cuando uno ve a un cliente del cliente de uno reaccionando sobre el que creaste. Me recuerdo que me pasó un par de veces cuando creé algunas artes que iban algo tan tonto como un arte que iba a ir detrás de un autobús, en la parte trasera de un autobús, y que era una promoción o algo sencillo, y la gente reaccionaba a la publicidad y de una vez se sacaban el teléfono y empezaban a ver cómo activaban la promoción. Esa sensación, o de ver un diseño que yo realicé y ver una valla carretera o cosas así, era algo que me generaba, no sé, como algo muy gratificante. Y me llama, insisto, de verdad, la atención mucho que me hayas comentado de que sea la parte del inicio. Porque igual, yo cuando escribo artículos para Hunger Geeks, la parte de la que disfruto mucho es cuando tengo la idea y me siento a investigar alrededor de eso. Por ejemplo, el artículo que escribí hace poco, que salió en Hunger Geeks, que era el del día que Japón casi destruye Panamá. Todo el proceso de crear el artículo me gustó mucho. Entonces también entiendo esa parte de investigación, de sentarte a tratar de averiguar todo lo posible para tener un contexto fuerte con respecto a lo que vas a realizar para un cliente. Me parece estupendo. Partiendo de ahí, y teniendo en cuenta que nosotros aquí en Hunger Geeks creemos y tratamos de apoyar en cierta medida con lo que podemos por ahora, nos gustaría ayudar de más formas diferentes, pero por ahora estamos empezando de poco a poco. Hay ciertas empresas aquí en Panamá, otras en Costa Rica y otras en Colombia que hemos interactuado a lo largo de estos años, y la mayoría son empresas pequeñas o empresas o pymes que están empezando en su desarrollo como marcas, que tienen productos, insisto, que en los cuales nosotros muchos los hemos probado, los hemos consumido y que creemos completamente en lo que ellos, en su trabajo, por lo mismo de lo que se creó Hunger Geeks, que es la forma en la que la gente trabaja o habla de una forma tan apasionada sobre lo que realiza o sobre lo que le gusta. Y estas marcas y esos proyectos que están surgiendo y que ahorita están un poco golpeados por lo que está sucediendo, pero que muchos de ellos empiezan con prácticamente lo mínimo, ¿cuál sería, Jesús, el consejo que tú les darías a ellos para que, si ellos empezaron, insisto, con un recurso simple, como por ejemplo un logo un poco genérico o algo que ellos mismos armaron sin conocimiento gráfico, ¿cuál crees que podría ser el consejo para que ellos puedan lograr, aún con esas limitaciones, empezar a formar una historia que se vea reflejada con su marca? Sea que lo puedan plasmar a nivel gráfico o no. ¿Cuál crees que sería la forma de hacerlo con esas limitantes, digamos? Mira, yo creo fielmente, y de nuevo, que si pueden hacer un proceso de introspección y revisarse, identificar por qué están haciendo lo que están haciendo, intentar siendo lo más honestos con ellos mismos, intentar conseguir por qué hacen lo que hacen, más allá de lo económico, más allá de recibir un beneficio en la venta del servicio, el bien o el producto que están haciendo. Si logran trascender, porque eso te va a demandar únicamente tiempo sentado en tu sala, en un sitio, en el balcón, tomando en cuenta la cuarentena, en tu cama, pensando, ¿por qué estoy haciendo esto? Sí, bien, necesito la plata, ok, cool, pero ¿por qué le voy a agregar un poco más? ¿Por qué me voy a preocupar un poco más allá del beneficio económico? Si la persona puede
intentar identificar ese porqué y traducirlo en texto, escribirlo, tiene la posibilidad de generar tanto contenido gráfico, escrito, video, audio, como realmente quiera. Luego de que eso está consolidado, narrar la historia a mí me parece súper poderoso. Una vez que puedes identificar por qué estás haciendo lo que estás haciendo, también lo vas a poder decir, lo vas a poder describir, lo vas a poder articular. Y luego de que lo articules, entonces vas a poder grabar un video y colgarlo en Instagram. Luego vas a poder traducir esto en texto y publicarlo en Twitter. Luego vas a poder armar una historia y colocarlo en tu sitio web o en tu perfil de Facebook. Que definitivamente hoy en día todas estas redes sociales y todos estos portales de comunicación masiva son una vía democrática increíble de hacer llegar tus ideas, de hacer llegar tus ideales, de hacer llegar tu concepto, por supuesto tu producto y tu empresa. Pero mi consejo sería, siéntate y pregúntate a ti mismo por qué estás haciendo lo que estás haciendo más allá del dinero. ¿Por qué te quedarías hasta las 5 de la mañana o por qué duplicarías el trabajo 2 veces la cantidad de horas que puedas hacerlo en eso que te apasiona? ¿Por qué? Si lo logras, bueno, de ahí en adelante la aplicabilidad es enorme. Si pudieras darle un consejo al Jesús que empezó a estudiar diseño, tal vez inclusive un poquito más antes, de cuando empezaste a ver el poder que tenía la simbología o la capacidad gráfica de transmitir un mensaje o una historia a la gente, ¿qué consejo le podrías dar a ese Jesús que empezó a notar que eso se podía hacer? Wow. Interesante. Interesante porque, bueno, mi hija Mariana vive en Uruguay, llegó a mi vida cuando yo tenía 19 años. Entonces, en ese momento definitivamente tuve que reaccionar y con muchísima ayuda de mi familia, digamos que empecé en el mundo laboral y empecé a darle, a hacer el grinding, un poco forzado, un poco novato, un poco con falta de educación sobre esto. Yo creo que mi consejo en ese escenario, porque si debo ver a un Jesús más joven, me atrevería a decirle, en primera no cambiaría nada de toda mi historia, pero sí le recomendaría leer más, estudiar más, no necesariamente ir a la academia o ir a un proceso universitario, conseguir algún tipo de certificación. Yo creo que mi consejo sería, cree más en los procesos de investigación, esos que tienes ahí en el corazón, que tú de una u otra forma crees, consolídalos, aprende cómo desarrollarlo, aprende a construir un storytelling, a construir eso, porque eso te va a ayudar con los clientes en el futuro. Y lo aprendí muy tarde. Y lo he venido desarrollando cada vez que puedo y he estado aprendiendo mucho, pero siento que es una de las cosas que me hubiese gustado empezar a estudiar antes, mucho antes. Jesús, muchísimas gracias por
por tu tiempo. De verdad ha sido un placer enorme tenerte aquí en el podcast. No, gracias a ti, bro. Siento que igual que cada vez que hablo contigo es un placer, porque la forma en la que podemos ampliar un tema desde algo pequeñito y empezar a ampliarlo poco a poco a temas más, Sí. más profundos es algo que y lo siento mucho por la gente que nos está escuchando ahorita, que solamente lo va a escuchar durante este ratito, pero yo que he interactuado con Jesús durante ya casi un año y algo, siempre es bueno tener una conversación con Jesús y de verdad, muchísimas gracias por tomarte tu tiempo por estar por acá. No, todo lo contrario, José. Muchísimas gracias. Tanto para ti, o sea, gracias, de verdad me siento muy, muy agradecido, honrado de participar de este proyecto de Hunger Geeks, proyecto en el cual creí desde el principio. Me cautivó tu historia, me cautivó tu pitch de este proyecto. Y bueno, muchísimas gracias, de verdad. Estamos aquí siempre a la orden y cada vez que quieras algo de conversación, vamos, venga. Sí, no, ni lo dudes. De hecho, hablando así como por el hecho de que nos has contado tantas cosas de a nivel de marca y todo eso, yo no sé si estás freelanceando, eso sí no lo sé. Pero si alguien quisiera saber un poco más de ti por un tema de que quisiera, no sé, entrar en contacto contigo por algún tema de trabajo o de algún proyecto o algo específico, ¿hay algún lugar donde te puedan localizar? Si no, cualquier cosa, Sí. Lo pongo en la descripción del podcast, del episodio. Si Claro. quieres no lo dices, no hay ningún problema. Sí, claro. Yo tengo un sitio web en donde tengo los trabajos más recientes, que también es algo que hay que mantener actualizado. Uh-huh. Y no lo tengo, pero no lo tengo actualizado, pero hay buenos trabajos. Están los dos que mencioné justamente. Ese sitio web es www.jerag.com, es decir, www.jerag.com. Jerag es un acrónimo de mi nombre, es Jesús Rafael González. Perfecto. .com. Perfecto. Entonces, jerag.com. Mis redes sociales me pueden conseguir como Jerag Piso CS de Creative Studio. Uh-huh. Y ahí estoy en Instagram. También tengo Twitter, pero ya es un poco más de opinión. Sí, Twitter es una Sí, peligrosa. Sí, yo entiendo. Sí, es una peligrosa. Sin embargo, yo siempre estoy atento a cualquier conversación de proyecto. Siempre estoy atento. Pueda freelancear o no pueda freelancear. Yo creo que he freelanceado toda mi vida, toda mi carrera he freelanceado. Uh-huh. Estando trabajando o no. Y estando trabajando, digamos, como un 9 to 5. Perfecto. Pero sí, siempre estoy atento a cualquier concepto, cualquier historia. Y si la historia es muy buena, me van a tener a bordo por encima de la oferta económica. Me van a tener más bien como aliado. Muy bien. Y repito, muchísimas gracias, Jesús. Recuerden que tenemos presencia en redes sociales. Estamos en Instagram, en Twitter, como Hunger Geeks, Hunger Geeks 1 en Twitter. Y pueden ir a nuestra página www.hungergeeks.net. Yo soy Josué. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.